Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el Microlector. Las milicias prorrusas de Donetsk denuncian una ofensiva ucraniana en su territorio. Según las milicias, una compañía de soldados ucranianos lanzó un ataque cerca del poblado de Leninskoe, unos 15 kilómetros al este de la ciudad de Mariupol, empleando morteros, y se estarían produciendo combates, que habrían provocado varias bajas. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, afirma durante una entrevista que la situación actual en el mundo es similar a la de una guerra fría en evolución, y que el olor a tercera guerra mundial se nota en el aire, aunque todavía no se ha llegado a un enfrentamiento militar directo. Una fuente anónima del ejército sirio ha revelado a la agencia iraní Fars un plan militar secreto y alternativo ruso para hacer frente a las tácticas de Estados Unidos en Siria. En el plan se incluiría la maniobra ya realizada de convertir el puerto de Tartus en base permanente, así como declarar el aeródromo de Jmeimim, en Latakia, como la segunda base militar permanente de Rusia en Siria. Asimismo, se tiene previsto especificar otra localidad en la franja costera para construir una tercera base militar permanente rusa. Un asesor de Trump afirma que si el multimillonario llega a la presidencia, nombrará al exbanquero de Goldman Sachs, Steven Mnuchin, como secretario del Tesoro. Mnuchin trabajó durante 17 años con Goldman Sachs hasta 2002, y luego dirigió un fondo de cobertura del magnate George Soros, lo que pone de manifiesto lo disparatado que resulta vender a Donald Trump como un enemigo del establishment. El presidente norteamericano Barack Obama firma una orden ejecutiva para que Estados Unidos se prepare para afrontar eventos meteorológicos espaciales peligrosos, tales como erupciones solares, que pueden afectar a continentes enteros. La orden ejecutiva explica cómo las distintas autoridades de Estados Unidos deben coordinar sus esfuerzos para prepararse y responder a eventos climáticos espaciales, y sus importantes efectos en los sistemas críticos de infraestructura y tecnologías, como la caída de la red eléctrica. El documento especifica tareas para diferentes organismos y departamentos, y entre otras medidas, da un plazo de 120 días para que todos los reactores nucleares del país cuenten con protocolos de apagado de emergencia. La UNESCO provoca un escándalo, al aprobar una resolución que ignora el vínculo histórico del Monte del Templo de Jerusalén, también conocido como Explanada de las Mezquitas, con el judaísmo. Mediante la resolución, el Monte del Templo de Jerusalén ha sido descrito por la UNESCO como un lugar sagrado exclusivamente para el Islam, a pesar de ser reverenciado por ambas religiones, y de incluir el conocido como Muro de las Lamentaciones. La resolución califica a Israel de fuerza de ocupación en su propia capital Jerusalén, y califica como santuarios musulmanes los dos templos sagrados judíos. El proyecto de resolución ha sido promovido por Egipto y la Autoridad Nacional Palestina. Lo han aprobado 24 de los miembros de la UNESCO, 6 han votado en contra, y 26 se han abstenido. La tremenda indignación que ha causado la resolución de la UNESCO en Israel, ha provocado las primeras reacciones. Israel ha congelado toda cooperación con la UNESCO, y el candidato republicano Donald Trump ha atacado con vehemencia a la UNESCO, por negar los vínculos de Israel con su capital histórica. Un noruego musulmán es detenido por violar supuestamente a su hija de 20 años, en su propia casa. Según la víctima, el padre la castigó así, por llevar una vida demasiado occidental. El presunto agresor se enfrenta a cargos de abuso sexual e incesto, aunque asegura que no entiende la razón de la acusación. Rusia y Turquía examinarán los detalles para la posible creación de un proyecto nacional turco de sistema de defensa antimisiles de largo alcance. El posible escudo antimisiles turco-ruso ha sido discutido por los líderes de ambos países en su última reunión. Japón ampliará su base militar en el país africano de Djibouti, con el propósito de contrarrestar la influencia de China en la región. 22 congresistas del Partido Demócrata piden a Obama que renuncie a la doctrina de uso preventivo de armas nucleares. En su mensaje, los legisladores instan a adoptar una clara política de rechazo al uso preventivo de las armas nucleares, una política que califican de anticuado y peligroso vestigio de la Guerra Fría. Separatistas californianos abrirán en Rusia un consulado de California.
Inicialmente, el consulado funcionará como centro cultural, y después del referéndum sobre la autodeterminación de California, que los separatistas prevén celebrar en 2019, será dedicado a los asuntos diplomáticos. Las autoridades italianas están finalizando un plan de emergencia para evacuar a 700.000 personas, en el caso de que se produjera una erupción del monte Vesubio, cercano a poblaciones como Nápoles. El plan está en su fase final, y será publicado a finales del mes. Las autoridades consideran el monte Vesubio como un problema potencial de proporciones gigantescas, a pesar de que no represente un peligro inmediato. La Fuerza Aérea de Estados Unidos pierde el control de sus drones militares. Los militares estadounidenses investigan errores en funcionamiento de la red CyberNet, mediante la cual se controlan los drones en diferentes partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento a los gobiernos para erradicar la epidemia mundial de tuberculosis, en medio de la crisis de las bacterias resistentes a los fármacos. Se estima que 1,8 millones de personas murieron el año pasado por tuberculosis, siendo la India el país más afectado.